Hola, hola, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y necesito que pongan mucha atención porque este tema no es difícil, pero sí es un poquito más elaborado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los prismas y las pirámides. Bueno, un cuerpo geométrico es un elemento que dispone de tres dimensiones: alto, ancho y largo. Entonces, todos estos cuerpos que tenemos por aquí tienen tres dimensiones, que es alto, largo y ancho, por lo que se denomina cuerpo geométrico. Los cuerpos geométricos tienen volumen, o sea que están en tercera dimensión. En cambio, una figura geométrica pues son planas. Las figuras geométricas no tienen volumen, ¿ok? A las figuras se les saca área, a los cuerpos geométricos se les saca volumen. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cuerpos geométricos, que son los que tenemos aquí, que son los prismas y las pirámides. Y bueno, aquí tenemos las partes de un prisma y de una pirámide. Ambos tienen caras, que son las superficies planas que limitan el cuerpo geométrico. Estas superficies planas son figuras geométricas. Entonces, aquí tenemos un prisma donde podemos ver, estas son sus caras, que son figuras planas. Igual aquí, estas son las caras, ¿ok? Tienen aristas. Son las líneas que se forman cuando se juntan dos caras. Entonces, estas líneas, todas las líneas que vemos aquí, tanto de mi prisma como de mi pirámide, todas las líneas se llaman aristas. Tenemos también los vértices. Los vértices son los puntos donde se juntan tres o más caras, o sea, el punto donde intersectan. Entonces, aquí tenemos que los vértices, como vemos en este puntito, los vértices digamos que son la unión o los puntitos, las esquinas que tenemos tanto en mi prisma como en nuestra pirámide. Estos son los vértices. Y vamos con el ápice. Solamente las pirámides, tienen ápice y es la punta de la pirámide donde chocan todas las aristas. Entonces aquí tenemos marcado a la punta de mi pirámide, se llama ápice y es donde chocan, es el vértice donde chocan todas las aristas de mi pirámide. Entonces, esas son las partes. Ahora, vamos con las características específicas de los prismas y las características de las pirámides. Entonces, los prismas. Pues bueno, consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases y de caras laterales que son paralelogramos. Entonces, la primera característica de mis prismas es que tiene dos bases. Aquí las podemos observar. Tiene aquí arriba y la tiene aquí abajo. Vean todos nuestros prismas. Tenemos dos bases, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, y son exactamente iguales. Son las mismas figuras. Sus caras son rectangulares. Podemos ver que aunque aquí tenemos un prisma triangular o un cuadrangular, o sea, sus bases son de figuras diferentes, a pesar de eso, todas sus caras, fíjense bien, son rectangulares. Todas son rectángulos. Y por último, los prismas se nombran por la forma de su base. Entonces, si este prisma tiene sus dos bases que son triángulos, pues entonces se va a llamar prisma triangular. Aquí tenemos el prisma con cuadrados de bases, por eso se llama prisma cuadrangular. Tenemos aquí otro prisma que tiene un pentágono en sus bases y se llama prisma pentagonal. Y lo mismo pasa cuando tenemos un hexágono, pues se llama prisma hexagonal, y así sucesivamente de acuerdo a la figura que tengan sus bases. Ahora vamos con las características de las pirámides. Bueno, cada cara lateral es un triángulo isósceles. Vean cómo, a diferencia de los prismas que sus caras eran rectángulos, en las pirámides todas sus caras son triangulares. ¿Ya se dieron cuenta? Todas las paredes de esta figura son triángulos. A su altura se le llama apotema, ¿sale? Entonces recuerden que la altura es desde la base hasta la punta. ¿Ok? Tiene ápice, como lo mencionamos hace un momento, solamente las pirámides tienen ápice, que es la puntita. Tiene solo una base, entonces obviamente como termina en punta, pues solamente tiene la base de abajo. Las pirámides
se nombran por la forma de su base, que es lo que ya les había mencionado hace un momento, que si su base es un triángulo, pues se va a llamar pirámide triangular. Si su base es un cuadrado, se va a llamar pirámide cuadrangular. Si su base es un pentágono, se va a llamar pirámide pentagonal. Si tiene un hexágono, pues se va a llamar pirámide hexagonal. Si tiene un octágono, pues se va a llamar pirámide octagonal y así de acuerdo a su base. Y pues esto ya lo habíamos visto, que tiene un apotema que es la altura de las caras o la altura de todo nuestro cuerpo geométrico. Y bueno, aquí tenemos los ejemplos de las pirámides y de los prismas. Aquí vemos claramente pues las características de las pirámides que terminan en punta, o sea, tienen su ápice y tienen solamente una base y sus caras son triangulares. Y aquí en los prismas pues ya habíamos visto que tienen dos bases iguales, que sus caras son rectangulares y que el nombre tanto de las pirámides como de los prismas pues dependen de la base. Ahora, pues aquí es un ejemplo de que podemos ver estos cuerpos geométricos en cualquier lado, los podemos ver a diario en nuestras casas, en la calle, por ejemplo. Aquí tenemos pues el cono que se relaciona con un cono que se pone en la calle si se te poncha una llanta o si un carril está tapado, pues aquí tenemos un cono. El cubo pues es igual que a un regalo, el cilindro pues igual que el papel de baño, la pirámide, pues como una casita de campaña, la esfera como una naranja y el prisma triangular lo podemos ver como si fuera una rebanada de pastel. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de que en nuestra vida cotidiana tenemos cuerpos geométricos. Y bueno, ahora sí vamos a ver el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Es la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de este cuerpo geométrico. Entonces, como les mencionaba al principio, a las figuras que son planas se les saca área, que es cuánto cabe dentro de esa figura. Pero en los prismas, en los cuerpos geométricos, lo que se saca es volumen, que son cuántas unidades cúbicas caben en ese cuerpo. Y aquí lo tenemos representado, tenemos nuestro cuerpo geométrico y cada cuadrito pues es una unidad cúbica. Entonces, en lugar de sacar área, aquí se saca volumen, o sea, cuántos cubitos caben dentro de este prisma. Y ahorita vamos a ver la fórmula para sacarlo. Aquí les quise poner un ejemplo para que no se me revuelvan, porque vamos a empezar a utilizar, bueno, los cuadrados ya los habíamos ocupado en el área, pero ahora vamos a empezar a ocupar los cúbicos. Entonces, cuando estamos hablando de perímetro, ya sea de una figura o de un cuerpo geométrico, se utiliza unidades, centímetros, metros, etcétera. Cuando estamos hablando de área, que es lo de adentro de una figura, se empieza a utilizar el cuadrados, unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Pero cuando hablamos de volumen, o sea, de cuántas unidades cúbicas caben dentro de este cuerpo geométrico, vamos a empezar a usar el término cúbicos. Entonces, en volumen se utiliza unidades cúbicas, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera. Entonces, aquí deben de poner mucha atención porque si les pido volumen y me ponen solamente unidades o centímetros sin el cúbicos, la respuesta va a estar mal. O si yo les pido área y me ponen cúbicos en lugar de cuadrados, pues también está mal. Entonces deben de poner mucha atención cómo se escribe una respuesta, si es de volumen, si es de área o si es de perímetro. Y pues bueno, vamos a empezar cómo se saca el volumen de los prismas, porque para los prismas como para las pirámides es diferente el procedimiento y el de los prismas es la forma más sencilla. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el volumen de nuestro prisma? Pues aquí nos dice, se multiplican sus tres dimensiones, que es largo, ancho y alto. Todos los prismas tienen estas tres dimensiones, largo, ancho y alto. El volumen se expresa en unidades cúbicas, como lo habíamos visto anteriormente, que es en la parte superior el número 3. Entonces, si seguimos esta fórmula, nos dice que tenemos que multiplicar sus tres dimensiones. Tenemos que multiplicar
lo largo, lo ancho y lo alto. Entonces, si seguimos esta regla, tendríamos que multiplicar 4 por 6 por 3 y me da 72. Como estamos hablando de centímetros, en mi respuesta va centímetros y acuérdense de poner el cúbicos. Entonces, esto es muy sencillo. Todos los prismas solamente se multiplica largo por ancho por alto y es todo. Pero para las pirámides es un poquito más complejo. Aquí tenemos la fórmula del volumen. Tenemos que multiplicar el área de la base por la altura del cuerpo entre 3. Entonces, aquí es sumamente importante que se sepan las fórmulas para sacar el área de las figuras geométricas, que allá también lo vimos y tenemos el video en este canal, que recuerden que las figuras geométricas son el cuadrado, el círculo, el trapecio, el romboide, el pentágono, el hexágono, el octágono. Entonces, es muy importante que sepan las fórmulas para sacar el área de las figuras geométricas. Entonces, no me voy a detener ahorita mucho en explicar cuáles son las fórmulas de cada figura. Si tienes dudas, te voy a dejar aquí el video donde hablamos sobre el área y el perímetro de las figuras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que sacar el área de la base de nuestro cuerpo. En este caso de esta pirámide, su base es un cuadrado. La fórmula para sacar el área del cuadrado es lado por lado. Entonces, si un lado mide 3 centímetros y del otro lado 3 centímetros, pues solamente vamos a multiplicar 3 por 3 es 9. Y acuérdense que como estamos hablando de área, es centímetros cuadrados. Después nos dice la fórmula que lo tenemos que multiplicar por la altura de nuestro cuerpo. La altura de nuestro cuerpo pues mide 5 centímetros. Y finalmente tenemos que dividirlo entre 3, entonces aquí ya está todo. 9 por 5 me da 45. Entre 3 me da 15 centímetros cúbicos porque estamos hablando de volumen, ¿ok? Entonces solamente es cuestión de que vayamos siguiendo la fórmula. Aquí tenemos otro ejemplo, pero con la base que es un triángulo. Recuerden que para sacar el área de un triángulo es base por altura entre 2 o sobre 2. Entonces, por eso es muy importante que sepan sacar el área de todas las figuras porque pues de eso va a depender que podamos sacar el volumen de nuestros prismas o pirámides. Entonces, bueno, en este caso de las pirámides, que es donde se utiliza el área de las bases. Entonces, siguiendo nuestra fórmula, dice que tenemos que sacar el área de la base. Entonces, como les mencionaba, para sacar el área de un triángulo es base por altura, entonces serían 5 por 2, 10, entre 2, entonces sería 5. Aquí tenemos nuestra operación. 5 por 2 entre 2 me da 5 metros, porque aquí ya estamos hablando de metros cuadrados. Recuerden que el área es con cuadrados. Luego nos dice que lo tenemos que multiplicar por la altura del cuerpo, que en este caso pues es 20. Entonces aquí tenemos 5 por 20 nos da 100. Y luego la fórmula nos dice que ese resultado lo dividimos entre 3 y nos da 33.3 metros cúbicos. Entonces, pues como pueden ver es un poquito más laborioso, pero simplemente tenemos que seguir las fórmulas. En los prismas no hay tanto problema porque nada más es multiplicar las 3 dimensiones, pero aquí sí tenemos que hacer un poquito más de procedimientos, pero estoy segura que si lo practican y lo practican, por supuesto que les va a salir. Entonces yo los invito a estar practicando cómo se sacan las áreas de las figuras, que les recuerdo que aquí les dejo el video, y pues estar practicando cómo se sacan los volúmenes y también pues las partes de un prisma, de una pirámide. Entonces pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya quedado claro y pues nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.